Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros. También a través de las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, que a partir de ahora, continuando con el tema político, vamos a conversar con José Ceballos, Chichi, un reconocido activista social, también estuvo militando en la política años A, y es un seguidor de los acontecimientos políticos y tiene un gran olfato como analista. Vamos primero a una pausa antes de empezar. Muchas gracias por acompañarnos. Don José Ceballos, Chichi, bienvenido. Gracias, siempre dispuesto a estar por acá, que ya es mi casa también. Así es, no lo dude. Bueno, desde la última ocasión que conversamos han pasado muchas cosas. Ya vimos lo que ocurrió este 16 de agosto, el pasado viernes. Como algunos habían advertido, el danilismo le jugó una broma pesada al leonelismo. Religió a Radamés Camacho y no escogió a Demóstenes Martínez como parte del acuerdo aquel a que siempre hacen alusión los leonelistas de que la gente de Danilo no quería cumplir, en este caso se ha dado. En el Senado se religió a Reinaldo, eso fue un clavo pasado porque ahí, aunque quisieran otros, el danilismo tiene casi la totalidad de ese hemiciclo, ¿no? Pero en este caso se religió a Radamés Camacho. ¿Simple golpe político o tú piensas que esa jugada forma parte de una agenda aún no puesta en claro? Mira, yo creo que forma parte de una agenda. Es decir, Danilo Medina, el presidente de la República, tuvo que sopesar entre dos realidades. Una, cumplir con el acuerdo, a pesar de lo que había ocurrido. Y dos, pensar en lo que va a necesitar para concluir el proceso electoral. Yo entiendo, correcto o no correcto, que el presidente de la República o cualquier otro líder político que piensa un poco en la permanencia, en este caso ya del partido, pensó en lo siguiente: la presidencia de la Cámara de Diputados e incluyendo la presidencia del Senado son dos puestos de poder político, pero además son puestos de poder económico. Si uno ve los presupuestos que manejan en cada una de las cámaras, por ejemplo, la Cámara de Diputados sobrepasa los 5.000 millones de pesos. En el Senado el porcentaje es un poco mayor. Pero se supone que están en blanco y negro las reglas de la administración de esos recursos, o hay un porcentaje, un espacio de discrecionalidad para usar esos fondos. No te olvides que las reglas las fueron imponiendo los mismos PLDistas. O sea, fueron cambiando cosas que no les favorecían, fueron facilitando otras. No te olvides del recorrido de eliminar la supuesta ONG de los congresistas para crear mecanismos diferentes, como es el barrilito, como es el presupuesto que se usa en la Cámara de Diputados para muchas actividades. Hay un argumento tradicional, viejo, de los diputados y senadores que tienen tiempo religiéndose. Hay varios ahí que tienen 6, 7 periodos, en el sentido de que si ellos no tienen lo que tiene, por ejemplo, un ayuntamiento, donde el alcalde se puede reelegir porque tiene un presupuesto. Entonces, si ellos van a hacer leyes nada más y no van a tener intervención directa en relación con los votantes, entonces, ¿qué les queda? Y de ahí fueron apareciendo una serie de respuestas que crean ese elemento de discreción que no es tan discreto nada. No, de hecho, claro, tiene un nombre eufemístico bonito, que es Fondo Exacto. Social, le dicen los senadores al fondo que ellos reciben. Y que tú buscas por cualquier lado de la Constitución y de la ley, y un senador, y un abogado y un diputado no tienen por qué hacer ese ejercicio de trabajar con fondos sociales, porque el Estado tiene políticas sociales. El Poder Ejecutivo tiene un presupuesto altísimo
para hacer ese tipo de trabajo. De hecho, nos olvidamos que un ministerio muy importante, que es el de salud, tiene también, dice, salud y asistencia social. Ya se lo han arrebatado por donde quiera. Pues. Sí, ya hasta algunas instituciones de la misma Fuerza Armada hacen ese tipo de labor social. Entonces el objetivo ahí es, en política, según dicen algunos estudiosos de la política, no se cede. Entonces no había por qué en un proceso de elecciones, como el que se ha venido organizando con toda la dificultad del interior del PLD, no había por qué dejarle más de 15.000 millones de pesos a quien, a Leonel. ¿Tú entiendes cómo es? ¿Tú piensas entonces que los leonelistas quizá pecaban de ingenuidad cuando esperaban que se le permitiera asumir esa presidencia? Yo no sé, porque a veces son conscientes de lo que va a ocurrir, porque son políticos, pero quisieran utilizar eso para que la población entienda que el malo es el otro, que no está cumpliendo el acuerdo. Y que cuando se refieren a que Leonel tampoco lo cumplió, lo hacen de tan mala manera que Leonel piensa que eso va a repercutir en que alguna gente diga, bueno, pero lo malo son aquellos. Alfredo Pacheco y otros le han recordado al grupo de Leonel Fernández que en 1998, cuando el PRD ganó las congresuales y municipales, entonces gobernando Leonel Fernández, le hicieron una jugada al PRD entonces, ¿verdad? No solo en ese caso imponiendo uno de los suyos como presidente, porque no podían, pero sí comprando a un grupo de diputados PRDistas para reelegirlos y simplemente dar un golpe político. A eso le llaman estrategia. Entonces, en este caso fue una estrategia también. Sí, yo pienso aunque que ellos se quejan. Le dan ese nombre, ¿verdad? Yo creo que los políticos ahora, a través de los consultores, le dicen estrategia a cualquier cosa. Entonces, y además la venden como un golpe de sabiduría. Cuando lo hace la parte que le corresponde, porque claro, si lo hace el otro es una perversidad. Es una perversidad, así es. Entonces yo creo que ahí lo que ocurrió fue exactamente eso. Danilo entendió y su tendencia, porque no es Danilo solo, ¿no? Hay gente que piensa con él y que trabaja con él, entendieron que no había por qué regalar espacio de poder. Eso en política no se le reconoce a nadie. Tú hablas entonces, bueno, el golpe político, lo estratégico, el hecho de que no se va a ceder nada, la política se torna muy descarnada en situación y parece que esta es una de ellas, internamente en el PLD, pero luego tú decías que forma parte de una agenda. ¿Cuáles otros puntos contendría esa agenda? Bueno, estamos de cara a unas elecciones. El PLD está obligado a resolver su problema interno porque luego viene cómo enfrenta a la oposición. Si la va a enfrentar desde una supuesta división o van a lograr al final unificar el partido en base a los candidatos que puedan salir, que están corriendo esos candidatos, que están en campaña, aunque la ocultan muy bien por el problema de la ley, pero que tienen su grupo de campaña. No, pero ellos no lo ocultan mucho, ¿no? No, porque hay unos mítines que dicen, esto es interno, en un galpón, y hay más gente fuera que adentro. Bueno, el mismo presidente de la Junta Central Electoral dijo que había algunos desacatados. O sea, que estaban haciendo cualquier cosa y que se iba a buscar la manera de tranquilizarlo. Pero el tiempo corre. Si llega la hora de tranquilizarlo, cuando ya pasó el plazo, ya no tiene mucho sentido. Bien, internamente en el PLD, José, ¿cómo tú ves la correlación de fuerza en estos momentos? Por un lado, un leonelismo que no tiene problemas internos en el leonelismo, porque hay un solo líder y todos están en torno a él. Pese a que alguna gente señaló algunos matices con doña Margarita, que es su señora esposa, pero nada, ella está unida a su esposo, todos están unidos. Del otro lado, aunque ellos restriegan constantemente a la otra parte que son minoría y que ellos son mayoría, lo cierto es que en estos momentos tienen varios aspirantes. Entonces uno dice, bueno, si van separados está claro que van a perder. El dilema de ellos es unificarse, pero ¿cuándo y cómo? Eso es una interrogante que nos hacemos todos, sobre todo cuando uno trata de darle seguimiento con mucha proximidad. Ciertamente, Leonel tuvo una ventaja, una ventajita en términos de demostración ante el país de cierto poder, cuando aparentemente logró que no se hiciera la reforma a la Constitución. Una ayudita que vino del norte, una ayudita. Sí, vino del norte, pero también hay que recordar que antes de que Leonel saliera con todos esos movimientos,
habían sectores de la sociedad civil pidiendo eso, la iglesia había sido contundente, o las iglesias, porque no fue solamente la católica, aunque siempre tiene mayor peso, inclusive la misma iglesia católica se dio cuenta que podía presionar para evitar las cuestiones del aborto, las 3 causales, un sinnúmero de cosas, y fue la primera institución en el país que habló de que si no se hacía lo que ellos querían, habían diputados y senadores que no se iba a votar por ellos. Entonces llamar a esa feligresía. Pero ellos antes hicieron no eso votar, y fracasaron, porque los que ellos atacaron se religieron por mucho. Es que son insistentes. Es que son insistentes. Bueno, son personas de fe que aunque fracasen siguen creyendo en lo mismo. Siguen creyendo y siguen pensando que sí pueden afectar. Y no es solamente con los votos, hay otros favores que cualquier político necesitaría de una iglesia que vale. O sea, que, y abre puertas. Claro, entonces esas iglesias fijaron posición clara contra la reelección. En la sociedad civil, en un 80%, 85%, fijó posición contra la reelección. Hubo algunas coaliciones de la oposición que también fijaron hace tiempo posición contra la reelección, y esto creó una situación que había que considerar. Más el Pompeo que vino de Estados Unidos, o que lo que llamó, surtió un efecto alrededor de eso, y algunos errores políticos cometidos por el danilismo también ayudaron. Porque fíjate que coincidieron 2 cosas. Por un lado, una campaña internacional por los hechos de turistas muertos en el país, que no se acababa de aclarar, que el gobierno perdió un tiempo en generar una acción internacional alrededor de esto, pero también se vino la decisión de militarizar el Congreso. Cuando en cualquier país un ciudadano, un turista, alguien que no le importe la política, ve un vehículo militar con militares, como dicen los muchachos, artillados, cree que está pasando lo peor. Entonces, esa fue una imagen inoportuna que se vendió fuera y que generó problemas a nivel de inversión, que es otra cosa que mucha gente no le pone atención. La economía se resintió en el momento que estaba... no, claro, porque el inversor, el hombre de negocio o la mujer de negocio, si no ve un panorama claro, dice, espérate, aguanto este negocito aquí, mientras tanto, ¿no? Claro, porque no quiere poner en juego la inversión. Y los informes que dan las agencias calificadoras hablan de riesgo cuando las cosas son así. Así es. Entonces, todos estos elementos, Leonel lo aprovechó inteligentemente, montando una presión directa en el Congreso y haciendo ver un panorama que no es que no fuera real, pero que no era parecido. No sé si... Sí, o sea que si se veía de lejos, parecía casi que estábamos a la vuelta de una guerra civil, claro, o de un golpe legislativo, y no. Y fíjate que no se llevó todo, en términos políticos, todo el mérito, porque Abinader se cruzó con una manifestación ahí en el medio y creó una visión de que esa era una fuerza real. Porque Leonel tardó mucho para ir al territorio. Eso fue un error, dicen muchos, y entonces vino Abinader y salió, entonces él vino después. Sobre todo que mucha gente estaba argumentando, y cuando digo gente no me refiero a políticos, estaba argumentando que esa era una posición muy cómoda de Leonel, de mandar al grupo y no llegar. Y él quedarse en la oficina. Sí, entonces ya los acontecimientos le hicieron ver eso. Entonces la coyuntura cambia con la situación en que Danilo dice, ok, no voy. Y Leonel queda un poquito bien parado en el sentido de que mucha gente dijo, este hombre le impidió que fuera. El otro aspecto es que cambia la coyuntura, y entonces la coyuntura se va un poquito más al interior del PLD, donde se da la problemática. Primero, el rumor de que estaba todo listo para expulsar a Leonel y que ni siquiera fuera tomado en cuenta en esta asamblea última, ¿no? Eso no ocurrió, yo creo que de manera inteligente, porque eso hubiese sellado no, iba a ser el acabose. Claro, no se dio. Danilo, con su discurso aparentemente de mediación, logró unos tantos, pero queda un problema planteado. Ya Leonel es precandidato de su tendencia, ¿no? Único. Y Danilo todavía está recorriendo un camino con 5, 6, 7, no sé cuántos candidatos, que muchos entienden que lo que están haciendo es promoviendo el partido con todas estas actividades. Este fin de semana fue largo en campaña política, aunque supuestamente no estamos en campaña. Todo el mundo se fue para algún sitio, San Cristóbal,
Villa Altagracia, La Vega, fueron lugares frecuentados por los diferentes partidos, y hay un elemento que habría que ver, porque el presidente no se ha detenido, sigue haciendo sus visitas sorpresa. Pero ahí hay una línea difusa, siempre ha sido así, entre el acto de Estado, ¿verdad? Y en el caso de él, puede argumentar que él siempre fue así desde que comenzó su gobierno. Todos los domingos, los sábados, inclusive puede ir a alguna provincia. Claro, pero no quita que todos los gobiernos en campaña, de los partidos que han sido oficiales y han provocado la reelección, refleja una inclinación hacia sus candidatos, no hacia él porque ya no está corriendo, sobre un apoyo de campaña que aparentemente es indirecto, pero que también tiene una inversión de recursos. Claro. Que no lo tienen los demás partidos. No, es así, ¿no? Sí, eso es así. Entonces, todos los delfines, no sé si habrá algún cocodrilo, pero todos los delfines están esperando la decisión. Esa decisión, el presidente tiene que trabajarla muy bien porque a alguien hay que elegir. Lo que no se sabe qué va a pasar con los que no fueron electos y con la gente que trabaja con ellos actualmente para empujarlo con... Bueno, por lo que he sabido, en algunos de los precandidatos, a nivel de los equipos de estrategia, hay disidencia. O si no disidencia, hay contradicciones. Algunos dicen, mire, nosotros no podemos ser tan beligerantes con Leonel porque si resulta que es candidato, tenemos que un bajadero y entendernos con él también, que finalmente somos del partido. Y algunos dicen, no, duro, contra él todo, con él nada. Entonces, el otro dilema es que algunos entienden que Danilo Medina, como líder de esa parte, debió convocarlos a reunión y decir, vamos a definir esto temprano, porque muchos estrategas y analistas indican que si dejan pasar mucho el tiempo, va a ser tarde. No importa que cojan al que esté mejor situado, pero es que Leonel solo tiene que promoverse él, no a otros. Y claro, mientras ellos están promoviendo a muchos, la atención dividida, sí, la fuerza dividida. Muy dividida, y la inversión de recursos económicos también muy dividido, que eso podría ser mella en cualquier momento. Pero fíjate que hay gente que está entendiendo que el único que puede ganarle a cualquiera de ellos o a todos junto a Leonel, entonces han asumido la posición de ir contra Leonel, olvidándose de que todavía de la parte de ellos ninguno es. Entonces, esa dinámica... Han surgido contradicciones, si tú quieres. Han aflorado, lo más evidente es las críticas que han hecho públicas, por ejemplo, Carlos Amarante Barret hacia Gonzalo Castillo y también Reinaldo Pared Pérez. Y a su vez, que Reinaldo no tiene un Gonzalo, dilema, pero sí de su equipo, han hecho críticas a los demás. Yo creo que todos están preocupados uno con el otro. Hay un grupo que se está reuniendo, viene el problema de que no está integrado Gonzalo, que la llegada de Gonzalo al final parece que es una decisión de Danilo, y si es así, entonces el electo, el ungido, posiblemente sea él, ¿no? Pero Reinaldo tiene ahora una situación. Yo no sé si él mantiene la candidatura a la presidencia, parece que sí. Sí, sí. Pero sigue en el Senado. La mayoría de los otros renunciaron a sus instancias. El argumento de él o de su gente es que él no administra un ministerio, que no es... Aunque él, la vez que aspiró en el 12 o ¿cuándo fue? En esa ocasión él renunció y dejó la presidencia en manos de Cristina Lizardo. Así es. Pero en este caso, ¿cómo se explica esa jugada del danilismo de dejarlo ahí, que administre o no dirige un presupuesto? No hay una instancia de poder político. De poder político. ¿Hasta cuándo va a ser? ¿Hasta que Danilo decida y va a renunciar en un mes? No creo que sea el objetivo. ¿Va a renunciar cuándo? ¿Cuándo va a hacer campaña? Porque si se mantiene ahí como candidato y como presidente del Senado, hay cosas ahí que no se van a ver con transparencia. Y eso también tiene que definirlo. O definitivamente se llegó a un acuerdo con él de que quédate ahí, tu oportunidad llegará otro día. Y un elemento que está empezando en todo este movimiento de pensamiento, de acciones, de famosas estrategias, es la insistencia que tienen varios sectores políticos, sobre todo, en que se debe reformar la Constitución. La mayoría están convencidos de que debe ser ahora. Es una aventura
lanzarla ahora. Pero ya no sería para la reelección de Danilo en el 20. Mira, lo que parece ser es que no hay posibilidad, sino que a rehabilitarlo para el 24. Eso es lo que parece ser y lo que han planteado alguna gente. Pero en esta política nuestra, uno no escapa que aparezca un movimiento diciendo, bueno, como ya la Constitución se cambió, el hombre va. Eso no se puede descartar. Pero aún con eso o sin eso, puede traer mayores inconvenientes a la coyuntura política electoral que hacer un proceso un poquito más detenido. Hay gente desesperada que quiere que quiten que unifiquen las elecciones, por todo lo que implica ir a primaria, gastando recursos, y en el caso del PLD no solamente ir a primaria, sino que esperar una encuesta para la gente de Danilo, esperar no sé qué, cuando ya es tiempo para abordar directa y definitivamente cuáles son las candidaturas. Esto tiene un elemento que puede complicar. Lo que sí está avanzando son la primaria para los nuevos diputados, para los nuevos senadores, para los alcaldes, para todas estas estructuras que conforman el poder y que hay una lucha abierta entre gente del mismo partido por llegar a ella. Incluso de los mismos grupos, porque ahí sí hay también contradicciones internas en el leonelismo, porque ya son muchas candidaturas. Vamos a poner un puntito ahí y para ver otros matices de esas luchas internas. Y vamos a esta primera pausa. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. La presente situación política, lo que pasa dentro del PLD, lo que pasa dentro del grupo de Danilo Medina, lo que pasa dentro del grupo de Leonel Fernández, no solo con miras a la candidatura presidencial, sino a las demás candidaturas para la instancia municipal y la instancia congresual. José Ceballos Chichi nos está ayudando un poco a leer la situación actual. En ese caso de las candidaturas para la municipalidad y para el legislativo, ahí sí hay contradicciones en los dos grupos. No porque sean enemigos ni nada, sino porque son intereses. Si son dos leonelistas y los dos aspiran al mismo puesto, tienen que competir. Entonces, ambos grupos tienen que sortear esa situación. ¿Cómo tú ves esa parte? Mira, eso tiene muchos riesgos, porque yo creo que la práctica del PLD durante muchísimo tiempo ha sido la de ver hacia dónde se inclina el viento y por tanto los árboles, para entonces los militantes del PLD que aspiran a la candidatura poder definir cuál es su futuro y entonces decidir con quién se queda o con quién se va. Incluso los organismos en muchos casos decían, este es el que va y ya. Y se acabó. Pero ahora hay una primaria y entonces en esa primaria también se hace difícil el transfugismo, porque la ley pone una serie de limitaciones. A que no me diste esto, me voy con aquel. Uno se pregunta, hecha las primarias en estos aspectos, la posibilidad de que puedan surgir muchas contradicciones podría llevar a que lo que de alguna manera perdieron, la inversión, perdieron el sueño, perdieron la posibilidad, cuando entienden que fue que le jugaron le pusieron alguna zancadilla y perdió, se crea un nivel no pequeño por el número de candidatos de descontento, que provoca automáticamente que, ok, ya ustedes son los candidatos, y entonces nosotros aquí no movemos un pie para apoyar ni al candidato que me provocó que yo quedara fuera, y mucho menos a la tendencia del partido que están del lado de ese. O sea, ¿tú piensas que por lo ríspido que ha sido el enfrentamiento, por los enconos que se han generado, esta vez no será fácil contar primero con un partido unificado, cohesionado, y luego con toda la voluntad y el ánimo y la alegría de hacer campaña por otro? No creo, porque no todos aspiran a la presidencia, aspiran a su cargo más central. Su problema no sería qué candidato a la presidencia ganaría, sino el de nosotros.
el de los alcaldes. Ahora bien, el de los te planteo lo regidores. siguiente. Vamos Aquí a ver. estuvo el amigo Manuel Salazar, que tú lo conoces, un político Claro. de mucha experiencia, que es secretario general del PST. Y él decía, mira, que él se ha dedicado a estudiar el PLD, cómo ha trabajado como estructura ya de partido-estado. Dice, no, los PLDistas no hacen campaña, ellos hacen un operativo, porque ellos tienen una maquinaria bien estructurada, bien aceitada, y ellos, quien domine la estructura, usa esa maquinaria hacia un lado o el otro. Dice, eso explica la lucha entre la gente de Leonel y Danilo por el control de la maquinaria, el aparato, la nomenclatura del partido. Quien la termine dominando, ese va a decir, bueno, por aquí es que nos vamos con este. Y tienen un número de personas cooptadas, sobre todo en este caso, que serán abiertas las primarias, y ellos van a dirigir ese feudo hacia el lado que ellos crean. O sea que ahí no habrá mayores inconvenientes, siempre que sean las internas. Otra cosa sería cuando ya se den las elecciones nacionales. La maquinaria siempre ha existido y bueno, el PLD es una maquinaria electoral. E inclusive aquí al resto de los partidos dominicanos le ha dado cátedra de cómo se manejan una serie de cosas en coyuntura política específica y una coyuntura como la electoral. Por eso tienen tanto tiempo en el poder. Es decir, además del manejo de los recursos. Pero ¿y si esa maquinaria que es una sola se te rompe? Ese es el riesgo cierto Sí, en este momento, que, sí, que pueda haber una ruptura. Claro, porque el PLD tiene cuadro en cada municipio. Entonces, ¿qué pasa si en algún municipio, vamos a decir de los 12 o 15 provincias o municipios que tienen mayor cantidad de votantes, qué pasaría si no hay definitivamente un acuerdo de que pues ya hay un candidato, ya nos vamos todos con ese candidato? Lo cual ahora mismo no es tan visible. Es una posibilidad, porque el PLD ha tenido la capacidad inclusive de fingir una realidad y después aparecer con otra. Y dejar a todos los partidos enganchados, ¿no? Que es una debilidad que yo veo que está pasando ahora con la oposición, pero hablamos de eso más adelante. El gran riesgo es que la maquinaria se dañe y que no sea tan efectiva, o que si funciona, esa maquinaria no lo haga a toda capacidad. Entonces ahí habría que ver cómo se define la primaria para entonces entender la otra coyuntura que se avecina en ese sentido. Entonces todavía no es tan fácil tomar una decisión. Volviendo a el intento que sigue ahí de que se reforme la Constitución, además del asunto de habilitar a Danilo hacia el 24, que es para garantizarse cierta tranquilidad y además para evitar aquello que llaman la supuesta soledad del poder, que yo creo que no es tal, porque aquí yo veo a los expresidentes rodeados de muchísima gente y viven como príncipes. Siempre. Pero, y en su cumpleaños todo el mundo va a felicitar. Exacto, y siempre tienen amigos, y porque siempre está latente aquello de que y si vuelve. Entonces, eso sería una, pero además porque la gente más cercana a Danilo dice, este hombre se va a retirar relativamente joven. La gente ha vivido muchos años ya en este país y en el mundo, y no va a hacer nada quedándose de brazos cruzados. Él tiene un poder político que piensa usarlo a futuro para sus planes. Eso por un lado. Lo otro es que dicen, bueno, y esta no le cae mal a la propia oposición, unificar las elecciones, porque dicen, bueno, ¿y si no nos va bien en las municipales? ¿Cómo pudiera el propio partido de gobierno utilizar ese elemento para la propaganda en el imaginario popular diciendo, pero estos sacaron solo el 20%, 30%, tomaban para ningún lado la presidencial? Entonces mucha gente dice, eso no es tan malo, porque ahí nos confundimos todo y no hay problema. Y lo otro, que es el caramelito, es que dicen que el gobierno quiere un poco tratar de, hacia atrás, como hacer una especie de mea culpa por esa barbaridad que le hicieron a Miriam Germán Brito, y entonces corregir aquello que se hizo o cambiar en la Constitución del 10, de darle participación al procurador como el brazo político en la justicia del Ejecutivo, para que esté en el Consejo de la Magistratura, y no solo que esté, sino que se encargue de evaluar a jueces. En este caso, un hombre que nunca ha sido juez, ¿verdad? Ni tenía experiencia de nada en eso. Entonces se quiere o excluir al procurador o hacer el siguiente cambio, que esté, pero no tenga
participación en las evaluaciones ni en las votaciones para elegir jueces. Ese es un caramelito que mucha gente dice. ¿Y para qué estaría entonces? Bueno, como oyente. Como figura, como oyente. Como Sí. está el delegado del Sí. ELA, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el Senado de Estados Unidos, que puede estar ahí con un musú, pero no puede opinar, ni puede votar. A veces oye muchísimos boches que le dan los gringos. Sí. Entonces, sería algo así o excluirlo. Pero ese es algo, mucha gente, como saben que eso a mucha gente le simpatiza, han lanzado ese caramelito y en la oposición no es que ven de mala manera la unificación de las elecciones. O sea que esos son dos factores objetivos que pudieran ayudar a que esa reforma camine. Mira, la historia de la unificación de las elecciones después del 94, de la reforma constitucional, ha estado con un elemento pendiente que busca o buscaba, porque han logrado mucho, echar para atrás todas las decisiones que se dieron en esa reforma constitucional. Acuérdate que ahí apareció la segunda vuelta, ahí apareció el mismo Consejo de la Magistratura, porque fueron varios puntos, no solamente políticos. Sí, ahí hubo la primera ola de reformas. Exactamente. Y que tocó temas... La creación de las altas cortes. Exactamente. Y que tocó temas que estaban dirigidos a evitar que la reelección, porque se prohibió la reelección también, siguiera siendo un instrumento de permanencia, no solamente de un presidente, sino de un sector también económico que apoya a ese presidente y que pasan a monopolizar todo el control de lo que es la importación y la exportación. Aquí hay gente que produce leche, pero viene más leche de fuera que de lo que se produce aquí. Y entonces tú te das cuenta que unos que no son lecheros, que no tienen vaca, que no tienen postrero, venden más leche que los que no han ido al campo. Que no han ido al campo. Entonces, en este caso, podría estarse dando una idea en que a varios sectores le interese, le importe, por los intereses de ellos, o alguna gente muy sana que dice estamos harta de tanta campaña, pero aquí se promovió hace 3 periodos, constante hasta acá, la de unificar las elecciones. Acuérdate que hubo gente que planteó eliminar el voto preferencial, que está en la mirilla de casi todos los Lo que pasa es que ese voto no, se ha manejado de una forma que ha dado muchos dolores de cabeza y no ha resuelto lo que se suponía. Sí, pero si hay un elemento que le preocupa a los partidos o a las cúpulas de los partidos con respecto al voto preferencial, es que han encontrado algún murito que no le permite seleccionar directamente al que ellos quieren, o a la gente de la tendencia sin darle mucha vuelta. Un aspecto que hay que darle seguimiento es que, ¿de qué estamos hablando? Sea bueno o negativo el unificar las elecciones. Cuando hablamos de esto, eso implica que la primaria se posponen, que le da un poco más de tiempo a la Junta, implica que las primarias no van, y si las primarias no van, ¿quién carajo elige los candidatos? No, porque no tiene que cambiar la primaria, porque no es la ley de partido ni electoral que se va a cambiar, sería la Constitución. Sí, pero ninguna ley está por encima de la Constitución. Entonces en la Constitución pueden aparecer muchísimos elementos nuevos. Ah, bueno, una cosa es que incluyan una carta marcada por ahí. No, y que conduzca a decir, estas 2 leyes que acabamos de aprobar ahora están contra la Constitución. Y hay que derogarla. Derogarla y hacerla de nuevo. Entonces uno piensa, bueno... Ese es uno de los riesgos que tú observas. Eso es un riesgo real, porque la presión para que apareciera algo de la ley electoral y la ley de partido era precisamente algunas contradicciones con la Constitución. Fíjate que se cambió la Constitución, una reforma amplísima, pero de alguna manera la ley electoral siguió vigente. Y una ley electoral que ya daba avisos de que había que cambiar eso. De hecho, eso son de las cosas muy extrañas de nuestro país, porque siguió vigente entre comillas, porque ya eso pudo ser atacado por donde quiera, porque hablaba de una junta que tenía ambos aspectos, el de la organización y el del asunto de dirimir contradicciones, que era un asunto legal, juntos, y eso se separó. Se separó, pero quedaron una serie de... Bueno, la Junta sigue decidiendo, no esta, la que estuvieron en ese periodo, sobre cuestiones que ya eran particularidad del Tribunal Superior Electoral
y se siguieron tomando. Porque la ley no se puso al día. Porque creó exactamente. Pero eso fue por vagabundería de los políticos, porque eso debió hacerse. Pero ahí es que está el problema, ¿no? ¿Cuál contra vagabundería vendría? ¿Tú piensas que ellos harían uso del derecho a la vagabundería? Sí, yo creo que sí. Además, tiene mucha experiencia con respecto a esto. Las leyes electorales dejan de sonar cuando pasan las elecciones, entonces te tira 3 años sin que nadie mencione la ley electoral. Pero trae su cantidad de dificultades. Esta, bien, pero ese es el juicio que tú haces y dices eso sería peligroso o negativo. Yo veo los riesgos. Bien, veo los riesgos. Objetivamente, ¿tú piensas que sí hay posibilidad de que pase? Mira, de posibilidades para que pase siempre va a existir si son los sectores políticos de poder los que insisten en eso. Ahora, el resultado tiene su riesgo. Y yo creo que pondría en una situación muy difícil en algún momento a la Junta Central Electoral. Yo pienso eso. Y no daría tranquilidad en el sentido de que algo hecho tan sobre la marcha para satisfacer uno o dos intereses no termine afectando a las elecciones mismas. En la credibilidad, en la forma de organización, en los recursos que hay que utilizar, porque... Bueno, uno de los argumentos que ellos dicen que se van a economizar recursos. Hubo uno que tiró un cálculo hasta de 16.000 millones, una cosa así. Sí, no, son hábiles para hacer los cálculos, ¿no? Ahora, siempre han dicho que la economía no necesariamente, aunque se le imponga a la política, es igual que la política. Ahí pueden pasar muchas cosas porque este es un momento político que está siendo presionado por intereses económicos. Y ya los intereses económicos no se puede decir nada más que son los empresarios, ¿eh? Ya hay muchísimos políticos que son más empresarios que políticos. No, es que aquí sí hay una línea difusa entre ser político empresario, empresario político y político rico. Bueno, este fin de semana el expresidente Leonel Fernández dijo en La Vega, de nuevo reiteró lo que él ha dicho muchas veces, desde el 15 viene hablando de eso, que hay riesgo de que el país retroceda a una dictadura. Eso es simple queja, simple uso coyuntural de esa advertencia para fines políticos, o de verdad tú piensas que estamos en riesgo de un retroceso tal como para que el país vuelva a una dictadura. Yo creo que volver a una dictadura es un poquito más difícil ahora mismo, por todo el aspecto internacional, por la manera en que pudiera percibir la sociedad dominicana, no solamente los partidos, los riesgos. A mí me parece que inteligentemente Leonel Fernández con estas declaraciones está jugando a que mucha gente se atemorice. Y que entonces algunos de los apoyos que pudieran estarse generando, o que aunque mucha gente no se sume a ello, pero lo ve como válido, bueno y válido, pudiera inclinarse a que se dé. Entonces a mí me parece que él está creando una especie de pánico en ciertos sectores con este aspecto. Porque por lo que te decía ahorita, aparecerán 3 gente que dirán que bueno, ya cambió la Constitución, Danilo puede ir, entonces ahí viene un asunto. Y él lo está vendiendo como una estrategia del presidente, de Danilo Medina, que lo que busca es quedarse a pesar de haber dicho que no va, porque cambiaron las situaciones jurídicas, ¿no? Cambiaron las leyes. Pero yo creo que es un discurso de campaña. Creo que él lo ve por ahí. Pienso que él está desarrollando una estrategia de acercarse a las iglesias protestantes, en la cual sí temen, sí podrían temer cualquier desequilibrio en el país, pero al mismo tiempo, y yo espero que no va a tardar mucho, Leonel se va a convertir en un abanderado del aborto, buscando que estos sectores... en contra del aborto. No. De las 3 causales. No, de que se mantenga en los códigos y en la ley la prohibición del aborto. Sí, no, o sea, asumir, claro, que ya de hecho lo ha asumido, y aunque uno piensa si él cree en esas cosas o no, ha asumido la postura más conservadora de sectores del catolicismo, de sectores del protestantismo y de sectores políticos, muy de la derecha. Él va a seguir por ahí porque las iglesias, con la posición del presidente Medina al presentarse la ley de someter las 3 causales,
la iglesia lo han entendido como una especie de traición. Y entonces él cree que podría convertirse en el candidato de los creyentes. De esa fuerza, bueno, porque hay Claro. mucha gente también de esos sectores que está soñando con que aquí va a ocurrir un fenómeno como en Guatemala, como casi ocurrió en Costa Rica o como ocurrió en Brasil. Hay un maridaje extraño ahí entre esa gente. Bueno, bien. Hay un elemento, y Ajá. perdona que te interrumpa, No, está bien. que yo creo que no debemos dejar pasar por alto. Los partidos, en su mayoría, entregaron sus padrones. Y resulta interesante ver lo que están reportando los partidos como la cantidad de militantes que tienen y que con ellos van a jugar el proceso electoral. Por ejemplo, el PRD, un partido históricamente de masa que ha tenido todas sus Pero ha estado dificultades, disminuido. ¿eh? Ha estado disminuido por las Oye, divisiones. ellos mismos presentaron un padrón de 45.000 militantes. Aunque ellos hablan de dirigentes, para no decir... Mira, matizaron la cosa porque ellos dicen, sí, bueno, nosotros ahora estamos organizando y presentaron de que los dirigentes, porque pero hablan de que van a hacer encuestas incluso sí, para pero elegir candidatos. ¿tú no crees extraño que un partido que está en el proceso electoral, con alianza o sin alianza, plantee que va a salir a tratar de lograr mejores posiciones con 45.000 cuadros? Es decir, si hay 45 cuadros, 45.000, ¿dónde están el resto de los militantes? Que no son cuadros, porque no Y son que dirigentes. bueno, es que hay una Claro. cosa extraña, tanto el PRD como el Partido Reformista ahora quieren copiar el modelo PLD No, de imagínate, manera tardía, de ser un partido, soy partido sí, de cuadros. le puede pasar, como unos cuentos que se hacían antes, de que los indios siempre luchaban 3 adelante y el resto atrás. Pero a veces había dirigentes de esos indios, de la época de Estados Unidos, que se sentían muy seguros porque estaban delante y decían, este pleito lo ganamos. Pero cuando miraban para atrás no había nadie. Había habido todo el mundo. El mundo había ido. Entonces, eso es importante. El PLD se mantiene en los 2 millones y pico. 2 millones y tantos. Tú sabes que los partidos antes no daban el número ni fusilado. O nunca decían, dice, esto es mientras tanto, porque estamos afinando, Claro. para no decir... Y a la hora de verificar padrones, hubo gente que yo creo que inteligentemente ahora dice, no, nada más son 1.000, para que no quedara en evidencia que ni siquiera los 1.000. Cuando tú vienes a ver, sale un ching más y dice, mira, nosotros hicimos 40.000 y tenemos Claro. 60.000. Pero no hacen diferencia entonces entre los militantes que están reportando y la cantidad de votos que tienen que recuperar. O sea, del votante. Sí. Porque se decía antes, ya creo que no se puede decir, no, porque el PLD tiene su voto duro, que el PRD tiene su voto duro. De tanto para abajo es seguro, de ahí para allá tienen que fajarse para... Eso ya tampoco existe. Entonces yo creo que hay que volver a esos padrones nuevos que se están planteando para luego poder hacer una relación con el tipo de militancia que alcanzaron. Porque hay partidos que muchas veces ni siquiera su representante vota por ellos en la misma mesa. Y eso está sospechoso. Muy sospechoso. Si usted está delegado en un lugar y no aparece su voto. Entonces eso nos lleva a una realidad que, mira, no es como parece, no es como se vende. Eso quiere decir que podrían producirse cambios o sorpresa en este proceso. Yo creo que sí. Vamos a poner ese puntito ahí. Vamos a la pausa y cuando retornemos vamos a explicar el porqué de esa posible sorpresa y hablemos de la oposición. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. José Ceballos, don Chichi. Vamos a ver, a todo esto, pese a esa situación interna del PLD, como que sigue dominando el escenario, aunque yo sí he visto en los últimos días unos esfuerzos de parte de la oposición para hacerse notar más. Endurecimiento del discurso de Luis Abinader, por ejemplo, de Hipólito Mejía, de Wellington Arnaud, de Ramón Emilio Concepción, que son los precandidatos del PRM. Y el esfuerzo unitario de Alianza País y Opción Democrática, hay conversaciones con Alianza por la Democracia también, más esos espacios que han surgido, como la Coalición Democrática, que está moviéndose tratando de armar una gran alianza, porque no son un partido,
El espacio, por ejemplo, Bien Común, que ya ha lanzado propuestas de algunos de los jóvenes como Jonathan, interesante eso. Y en el propio Opción Democrática Alianza, ahí está José Horacio, un muchacho joven con ideas muy frescas y con una forma muy novedosa de hacer campaña. La oposición, ¿cómo tú la ves de cara a este proceso? Yo pienso que la oposición está perdiendo tiempo esperando a ver qué pasa en el PLD. ¿Todavía tú piensas que están esperando? Sí, yo creo que sí. No hay una estrategia clara de hacer camino propio. Cualquiera me dice, bueno, es natural que tú tengas que ponerle atención al partido que está en el poder y que tiene tantos años en el poder. Ahora, no se le pone atención descuidando mis actividades particulares, nuestras estrategias propias, porque entonces vivir de una coyuntura puede ser peligroso. Es decir, el PLD ha venido, paró el Congreso con respecto a si se incluían la primaria cerrada o abierta. Todo giró alrededor de eso. Y creo que, no sé si fue el PRM el que facilitó el problema de que se mantuvieran las abiertas, aunque parezca una contradicción, ellos mantuvieran las cerradas. Supuestamente con la idea de desamarrar el nudo que había en el Congreso. Pero después vinieron otras coyunturas, como la lucha por que no reformen la Constitución, que se vio en algunos momentos que la oposición estaba más acorde con Leonel que con Danilo. Entonces esto... Porque PRM hubo un viso de división ahí, ¿eh? Sí, Hipólito guiñó su ojo hacia el lado. Y no le escondió tampoco, No. No le escondió. Entonces, cuando tú asumes una posición de evitar que se reforme la Constitución, tú tienes que dar pasos muy claros para que la gente entienda que esa posición que tú tienes tiene un objetivo diferente a lo que tenía Leonel Fernández. Eso yo no creo que se lograra en ese aspecto. Y por eso la manifestación de Abinader no tuvo mayor repercusión. Fíjate que forzó a que Leonel fuera. Leonel fue a demostrar que la oposición y el dueño de la no reforma era él. Que esa era de él, esa lucha. Exacto. Entonces, ese elemento ha ido entreteniendo en cierta medida a la oposición, y esa actitud le puede crear un problema porque las primarias vienen ahí, porque hay que decidir candidaturas, porque hay que definir quién es el candidato real y cuándo van a comenzar a aplicar una estrategia que garantice que su candidato, independientemente de lo que pase en el PLD, pueda alcanzar una posición cimera. Entonces yo creo que hace falta, y no estoy hablando solamente del PRM, estoy hablando de todos los partidos que hay, grandes y pequeños, alrededor de esto. Pero hay una realidad también que hay que estudiarla, que hay que profundizarla, y que yo espero en otro programa poder detallar un poquito más. Es verdad que están surgiendo muchos movimientos innovadores, pero ¿hasta qué punto serían ganadores? O sea, porque esto es un proceso, pero depende, ¿no? de una cosa, Chichi, porque quizás muchos dicen, bueno, yo estoy sembrando hacia el futuro, no me voy a autoengañar pensando que voy a ganar ahora. Porque quizás sea esa la posición de algunos espacios lo es. Activismo y de partidos. Lo único que hay, algunos de ellos que ya como que no le queda tanto tiempo, ¿verdad? Por un asunto hasta de biología. Pero hay otros que ahí está gente muy joven que puede jugar a eso. Ahora bien, convendría, esa es la pregunta, convendría a la parte de la oposición, digamos, más alternativa, jugar a que me conviene un PLD que se siga desgastando en el poder en lugar de un PRM que venga y renueve esperanzas, y entonces más difícil el proceso de encontrar la forma objetiva de crear un espacio y de ganar adeptos y entonces poder alcanzar el poder. Mira, yo no sé si esta anécdota que me contaron hace un tiempo va a servir para ilustrar un poco lo que está pasando. Me cuentan que una vez Trujillo fue a Puerto Plata y que entonces se organizó un evento, como siempre, en los mejores salones de Puerto Plata para recibir al jefe, ¿no? Y que alguien le había sugerido a Trujillo que escuchara a Juan Lockhart. Y invitaron a Juan Lockhart. Y él fue. Y en lo que estaba esperando ahí en un ladito, un
seguidor de esos devotos de Trujillo, se le acercó y le dijo, oye, este país nunca había vivido una era como esta. Esto es todo felicidad, esto es todo orden, esto es todo no sé qué. Y Juan, con su sabiduría de hombre de campo. Y de bohemio. Y de bohemio, le dijo, todo eso es verdad. Pero que era Malaiga. Entonces, el desgaste del PLD no indica necesariamente que va a terminar en estas elecciones, necesariamente. Seguirá siendo oposición si pierde, ¿no? Ahora, el desgaste puede ser largo. Entonces, yo creo que sí, que el que está buscando ir fomentando nuevas estructuras políticas, nuevo liderazgo político, y está seguro y está consciente de que no va a haber mucha cosa ahora, yo creo que lo está haciendo con uso de razón. Tú no puedes pensar que tú vas a ganar posiciones políticas formando movimientos 3 meses antes de las elecciones. Hay que trabajar con la gente, hay que cambiar el discurso. Que me excusen algunos compañeros, pero la práctica de hacer campaña que están haciendo y el discurso que tienen no tiene mucho de diferencia con el resto de ¿Por qué tú dices los partidos? Porque se está partiendo de una tradición, y como tradición no es muy innovadora, de cómo tener un discurso que le llegue a lo que la gente está padeciendo. Por ejemplo, si tú en un discurso aparentemente democrático, abierto, dices, estén seguros que si llegamos al poder vamos a hacer una reforma. ¿Cuántas no se han hecho? ¿Qué le dice eso a la gente? A la gente no le importa. Una reforma constitucional. Constitucional, sí. O una reforma en términos de los impuestos. Eso lo ha manejado el PLD y el PRD. Yo creo que todos han prometido eso. Todos han prometido eso. Yo empecé a hacer una lista, después la dejé porque me cansé. De las promesas. De las promesas. Y lo voy a retomar cuando ya sean candidatos. Sí. ¿Tú ves? Porque es que tú agarras un periódico o varios periódicos y ves el mismo discurso en candidatos que supuestamente son diferentes. Son diferentes. ¿Entiendes? Entonces tú no ves mucha diferencia en el quehacer político de, por ahora de no, esas opciones. El discurso está muy cerca, es muy general. ¿Y quién le habla a la gente con una propuesta muy concreta para empleo? ¿Quién le dice a la gente cómo que va a resolver el problema de salud? ¿O cómo lo involucra en una acción de lo que está de moda, de emprendedores? Son muy generales las campañas y son repetidas. Del nuevo ciclo, después de Balaguer, Bosch y Peña, tú revisas. Son como las declaraciones de la policía para la Navidad. Siempre son las mismas. Van 20.000 policías para la calle, se va a tomar un control que no sé qué. Pero tú la buscas en los periódicos desde el 1966 para acá y se repite cada año. Como las quejas de los comerciantes en Navidad, que siempre dicen que la cosa está mala. Está mala, o ya no se usa. Tiene que cambiarle la fecha, son los mismos titulares. Los mismos titulares. O ya no se usa, gracias a Dios y por suerte, siempre había problemas para hacer la telera. Entonces, hasta que Balaguer cogió un pique de una pregunta que le hicieron. Entonces hay que pensar cómo tú partes de lo que le interesa a la gente, no de planteamientos generales. Te digo, yo me he propuesto cuando ya sean candidatos hacer una selección y hacer el listado de la propuesta. ¿Tú piensas que no es todo lo novedoso que se propaga que es? Es novedoso por la gente que está. Sí. Pero hay que trabajar. Ahora, hay cosas coyunturales y yo creo que ahí tú decías que la oposición mantiene demasiada atención en el PLD. Por ejemplo, el amigo Tavera, que salió con una guagua, tiene que cambiar el letrero ahora. Sí, porque si se enfocó en combatir la reelección, eso yo entendía que era un error de parte, por ejemplo, del PRM, estar con un activismo antirreeleccionista más que el propio Leonel. Porque ahora ya pasó esto, ese esfuerzo, esa energía se gastó en balde. Y esos recursos. Ajá. Y déjame decirte porque que... eso le correspondía a entidades cívicas, al propio Leonel Fernández, pero no a un partido de oposición que aunque quizás debe fijar posición una vez y decir estoy en contra ya, pero no fijar su atención y sus energías en eso. Es porque, hablando de nuevo de las estrategias, es porque muchos partidos y muchos candidatos o precandidatos entendieron que para estar seguros, si podían ganar algo, había que parar la reelección. Entonces convirtieron la reelección en un punto obligatorio a deshacerlo, porque no le daba garantía para poder seguir. Ahora,
se logró, no hay corrupción hasta ahora, ¿verdad? No hay corrupción, no hay reelección. Sí. Yo te iba a aplaudir, no hay No, corrupción. no hay reelección. Bueno, pero tú no puedes seguir vendiendo todo lo que tú quieras del PLD cuando tú no le has dicho a la gente qué es lo que tú propones. Falta más a la oposición afincar su propuesta, convencer y persuadir base a su propuesta más que en la crítica. Sin dejar de atacar, porque no hay que dejar de atacar. No, pero decir yo en cambio soy esto. Eso está faltando. Eso es lo que falta. Ahora, y yo creo que es importante que lo trabajemos más al paso, el papel que juegan las alianzas. Tú sabes que tenemos aquí alianzas de Juan Bosch, Sí. una más grande que otra. Sí. Ahora mismo estas elecciones podrían decidirse de acuerdo a las alianzas que puedan darse. Pero eso va a ser tema de otro programa, porque Así ya es. hemos terminado. Yo te voy a invitar para que hablemos de eso, porque son alianzas también, es una cosa muy complicada, con esos 20% de candidatura y todas esas cosas en lo congresual, lo municipal y todo eso. Muchas gracias, Chichi. José Ceballos, un reconocido estudioso de lo social y lo político y que militó muchos años también en la política, que nos ayuda un poco a leer la situación actual de los partidos y los políticos. A ustedes gracias y no se vayan, que hay más en Acento TV.